Bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer un repasito un poco. Bien, todo bien. Hacemos un repasito un poco de las cosas que vimos y a ver si terminamos con la parte teórica. Y les presento ahí unos scripts para que ustedes puedan jugar un poco con los temas que vimos en los temas de seguridad. Bueno, entonces lo que habíamos estado viendo eran temas de lo que se espera de los sistemas de base de datos en temas de integridad y seguridad, ¿no? El temario que vimos, lo que nos falta ver es esta última parte, control de acceso obligatorio y algún caso particular de las bases de datos estadísticas. Bueno, recuerden siempre que está el libro. A ver. Vamos a ver. Tenemos ahí esto listo. Entonces, con el link primero lo que pasa es que hay que loguearse primero, pero digamos que con el link podemos ya ir derecho al capítulo sobre seguridad, ¿no? En el cual se basan las transparencias y el material que damos en clase, ¿tá? Bueno, ese tema. Bueno, entonces habíamos visto por lo menos algunos aspectos de los que nos interesa de la base de datos, ¿no? En el sentido de integridad de la información, accesibilidad y cosas de ese estilo, ¿no? Definimos confidencialidad, integridad, disponibilidad, seguridad. Mostramos que hay como 3 niveles en los temas de seguridad. Están los aspectos físico, ¿no? Que es el acceso al lugar donde están los equipos, donde están las redes, donde está la infraestructura. Digamos que es un tema súper importante, por si no logramos la seguridad a nivel físico, todo lo demás no importa. O sea, no importa la seguridad a nivel de software ni a nivel de la base de datos, porque si tiene acceso físico, ya todo lo demás es fácil de pasarle por arriba. Y después, una vez asegurado la seguridad física, entonces sí nos preocupamos un poco por la seguridad a nivel de software, ¿no? Del sistema operativo, de las redes, de los firewall, todas esas cosas. Y los niveles de la base de datos, que esto es lo que vamos a estar viendo acá, ¿no? Que son permisos a nivel de la base de datos. En general, lo que nosotros tenemos son sujetos o actores, o sea, son representaciones de entidades que tienen acceso a los objetos de la base de datos, ¿no? Los objetos de la base de datos van a ser todas esas cosas que se pueden representar adentro de una base de datos, ¿no? Tablas, vistas, en fin, cualquier otro tipo de objeto que sea de interés para representar la información. Y luego las operaciones que son aplicables a cada objeto. O sea, cada objeto tiene una lista de métodos, digamos, ¿no? Que son las operaciones que se pueden aplicar a los objetos. Y lo que nosotros tratamos de hacer es definir un conjunto de reglas que restrinjan qué sujetos pueden aplicar qué operaciones sobre qué objetos, ¿no? Habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? de tablas con una información que tienen la información global, pero luego roles que tenían
solo ciertas operaciones y de repente ciertas operaciones solo sobre algunas columnas o algunas filas, ¿no? Y que teníamos que restringir quién accedía a la información dentro del conjunto de nuestras tablas. Estas son las tablas que nosotros vemos como desarrolladores, pero luego los usuarios tienen permisos restringidos sobre esas tablas, ¿no? A si pueden verla o no pueden verla, si pueden hacer un select o un insert o un delete, o si solo pueden ver algunas columnas o algunas filas, ¿no? Entonces esto nos dice que los usuarios los podemos agrupar, ¿no? Que existen conjuntos de usuarios que tienen permisos similares o iguales, por lo menos con algunos subconjuntos de objetos también. Entonces lo que íbamos a ver era control de acceso discrecional, que básicamente es eso que vimos, el de asignación de permisos, pero que la tenemos que dar uno a uno, ¿no? Para cada usuario tenemos que ponerle los permisos que va a tener sobre cada uno de los objetos. Después, el control de acceso basado en roles es agregamos una entidad más, que es un rol o grupo, ¿no? Y a ese rol le podemos asignar todos los permisos necesarios para ese rol, para esa función. Y luego asignamos, le asignamos a los usuarios los roles y automáticamente heredan los permisos del rol determinado, ¿no? Que esto es lo que vamos a ver hoy con unos scripts que ya están disponibles ahí en la carpeta. Y vamos a ver ahora el control de acceso obligatorio, ¿no? Es cortito, es un tema. Entonces habíamos dicho que simplemente lo que nosotros dábamos eran permisos, por ejemplo, para modificar estructuras dentro de la base de datos o poder realizar accesos a los objetos, ¿no? Esto tiene que ver con si puede crear objetos o si puede usar los objetos. Entonces, por ejemplo, en tablas y vistas teníamos select, insert, delete, update, ¿no? En los procedimientos el permiso de execute y en los esquemas la capacidad de crear o modificar o crear índices dentro del esquema, ¿no? Normalmente cuando alguien genera un objeto obtiene la propiedad de owner, de propietario. Y entonces eso implica que tiene todos los privilegios sobre ese objeto que crea, ¿no? Entonces eso quiere decir que si un usuario es capaz de crear una tabla, también es capaz de compartir con otros los permisos sobre esa tabla, ¿no? Quien cree una vista también puede compartir los permisos sobre esa vista. Que por supuesto la vista está un poco restringida a, como la vista tiene que ser una consulta SQL, sobre ciertas tablas está restringido a los permisos que el creador de la vista tenga sobre las tablas que va a utilizar en esa vista. Entonces el permiso que habíamos visto era el grant, ¿no? Y podríamos dar una lista de privilegios acá, delete, insert, update, separados por comas. On, objeto. Algunos nos permiten poner listas de objetos, ¿no? To y la lista de usuarios, ¿sí? Y la opción de grant option, que es para que a los usuarios a los que se les está asignando el privilegio además tengan la opción de darle el privilegio a otros. Acá vimos algunos objetos, ¿no? La base de datos, el esquema, las tablas, las vistas, los procedimientos. Este tipo de cosas dependen mucho de los sistemas, ¿no? Porque cómo organizan la base de datos y los esquemas. Por ejemplo, en algunas bases de datos el esquema es la base de datos, ¿no? O sea, no hay un concepto de que hay una estructura superior. Y el esquema es el conjunto de definiciones de tablas y vistas, ¿no? Entonces esto depende un poco de cada sistema de base de datos, ¿no? Hay algunas diferencias, ¿no? Para nuestro caso, por ejemplo, en Oracle,
Bueno, este tipo de objetos son los que tenemos aquí, las tablas, las vistas, los índices, los paquetes, los procedimientos, funciones, operadores, las colas, los triggers, ¿no? Tipos definidos, secuencias, vistas materializadas. Todos esos son los objetos que nosotros podemos tener en Oracle. Ese tipo de objetos pueden variar de un sistema de base de datos a otro en función de las implementaciones que tengan, ¿no? Entonces acá simplemente es una descripción de objetos típicos, ¿no? Y podemos quitar los permisos, ¿no? O sea, un usuario que tenía un cierto conjunto de permisos se los podemos quitar y deja de tenerlos, ¿no? Habíamos visto un ejemplo, ¿no?, sobre la asignación de permisos en el cual se le creaba permisos al usuario 1 y al usuario 2 y luego el usuario 1 le daba permisos a un usuario 3 y este usuario 3 se los pasaba a un usuario 4, con lo cual llegábamos a este diagrama de concesión de privilegios. Y luego le modificábamos las políticas. Al usuario 3 se le quitaban los privilegios y se modificaban los privilegios al usuario 4, ¿no? Al eliminar los privilegios del usuario 3, recuerden que el usuario 3 le había asignado los privilegios al usuario 4, entonces el usuario 4 también pierde sus privilegios y tenemos que darle otros para que pueda continuar trabajando, ¿no? Al quitarle los privilegios al usuario 3, automáticamente el usuario 4 pierde los que recibió del usuario 3. Bueno, definimos que era una vista, que no es más que una tabla virtual. Vean que en Oracle tenemos las vistas y tenemos las vistas materializadas, ¿no? Las vistas materializadas son diferentes porque en estas sí se crea una tabla física, ¿no?, con una copia, con un snapshot, una copia instantánea del estado de la consulta en ese momento. Pero acá estamos hablando solo de las vistas virtuales, ¿no? Entonces, con esto lo que podemos hacer es, a través de una consulta, restringir qué accesos, qué datos puede ver un usuario con respecto a otro sobre la misma tabla, ¿no? Nosotros ya habíamos hecho el caso de la vista de esa de las ventas de los empleados. Ahora la vamos a implementar, ¿no? Vamos a crear algunos usuarios y vamos a ver que cada uno de los usuarios ve cosas diferentes sobre la misma vista. Todos tienen permiso sobre la misma vista, pero las cosas que ven son diferentes. Bueno, entonces las vistas las vimos como empleo de seguridad para restringir tanto en filas y columnas qué es lo que ve cada usuario, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un usuario 3 que solamente puede ver ciertos atributos y ciertas filas, solo los empleados del departamento número 5, el nombre, fecha de nacimiento y dirección, nada más. Y entonces lo que hacíamos era, creábamos una vista que restringía su resultado a las cosas que puede ver este usuario y con esa consulta creamos la vista, ¿no? Le quitamos los permisos sobre la tabla empleados y le agregamos los permisos sobre la vista. El usuario 1 entonces le da permisos sobre la vista que creó. Bueno, hay bases de datos que permiten limitar la propagación de privilegios, la pueden limitar en forma horizontal o vertical, eso ya lo hablamos. O sea que en forma horizontal es a cuántas personas un nivel le puede pasar sus privilegios, ¿no? Y la propagación vertical es también hasta cuántos niveles podemos tener esa propagación de privilegios, ¿no? En sí del grant option, hasta qué punto se puede seguir dando, ¿no? De esa forma podemos limitar un poco la cantidad de personas a las que se les puede asignar los privilegios, ¿no? Y dónde termina eso, para que no sea un tema infinito. Entonces, en el ejemplo vimos una propagación horizontal de 3 y una propagación vertical de 2, ¿no? Y con eso más o menos describimos los temas de los permisos de
acceso discrecional. Que esto en el fondo es la base de todos. O sea, la base de todo es que yo puedo asignar permisos a objetos, a sujetos, ¿no? Sobre las operaciones que se puedan realizar en los objetos. O sea, todos los demás sistemas en realidad son agregados a esto, a este concepto básico. Entonces el control de acceso basado en roles es simplemente que, además de todo aquello, agregamos una jerarquía de roles, ¿no? A los cuales le podemos poner permisos, y los sujetos que pertenecen a uno más roles, o sea que pueden tener herencia múltiple, pueden recibir los permisos definidos en esos roles. Esta jerarquía de roles, en un caso extremo, es una estructura compleja como las que plantea el estándar X500. ¿Sí? O sea, todo lo mismo, tenemos sujetos, objetos, y tenemos una jerarquía de roles, de la cual podríamos decir que los roles son una especie de híbrido entre objeto y sujeto, ¿no? O más bien se parecen más a reglas, ¿no? O una cosa intermedia, ¿no? El rol en realidad en algunas cosas se comporta como un sujeto porque le podemos dar permisos, ¿no? Pero a su vez él es un permiso porque se lo damos a los sujetos, ¿no? Al dar el permiso de un cierto rol a los sujetos, le estamos dando los permisos que tiene ese rol. Acá en este caso teníamos un ejemplo de empresa que tenía la base de personal, de sueldos, técnica, comercial y general, y tenía información del personal, ¿no? Que tiene que ver con sueldos, ¿no? La gente de sueldos, la gente de proyectos y desarrollos, ¿no? El área técnica, el área comercial, los vendedores y general, ¿no? Y entonces, ¿quiénes pueden ver qué cosas? Por ejemplo, la base de datos general, todo el mundo puede verla, ¿no? La gente de personal tiene toda la información de personal. Los de sueldos tienen la información de sueldos, pero a su vez tienen que ver también las cosas de personal. Entonces, hay gente que es de sueldos que además de ver sueldos ve también las cosas de personal, ¿no? Entonces, estas son las reglas. Todos los funcionarios tienen acceso a la base de datos general. Cualquier funcionario de la sección personal puede acceder a todas las tablas de la base personal. Ningún funcionario que no sea de la sección desarrollo puede acceder a la base técnica, etcétera, ¿no? Los funcionarios de sueldo pueden acceder a la base de personal y solo los de sueldo pueden acceder a la base de sueldos. Entonces tenemos una estructura de este estilo. O sea, tenemos el grupo todos o el rol todos que tiene accesos a la base de datos general, y este grupo todos tiene tres subgrupos o herencias, que son la parte personal, el rol desarrollo, el rol ventas, ¿no? Que además de los permisos de todos, también tienen permisos específicos, acceso a la base de recursos humanos. Y después tenemos el rol sueldos, que además tiene acceso a sueldos, pero también tiene acceso a los recursos humanos y también tiene acceso a la base de datos general, ¿no? Existen muchos sistemas de autenticación y permisos, ¿no? Este es el caso de Network, que es una solución de una empresa privada, que tiene un sistema de este estilo, ¿no? En este caso, los sistemas basados en X500, también, digamos, el Active Directory también es un caso, ¿no? Lo que nos permiten es armar un directorio en el cual, por ejemplo, podemos tener la raíz, que a veces se representa con un mundo, a veces con algo así como el universo, y tiene una estructura en la cual tenemos objetos que pueden ser contenedores, ¿no? Y objetos que son hoja, objetos que no son contenedores, ¿no? Generalmente los objetos que no son contenedores son usuarios o algún tipo de sistema dentro o recurso. Ah, caramba. Dentro de la red, ¿no?
Y vean que podemos tener los países, y los países tienen organizaciones, y las organizaciones tienen unidades organizacionales. Y dentro de cada uno de ellos podemos tener distintos tipos de objetos, ¿no? A veces los países solamente pueden tener organizaciones, no podemos tener, por ejemplo, personas acá. Tenemos que tenerlas en organizaciones. Hay algunas restricciones respecto a eso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la raíz. No siempre precisamos un país, sí precisamos una organización. La organización tiene varias unidades organizacionales, en este caso la parte de ingeniería, contaduría y marketing. Y la parte de ingeniería tiene investigación y desarrollo. La parte de contaduría tiene los cobros y los pagos. Y la parte de marketing tiene una impresora, ¿no? Y acá tenemos distintos usuarios en distintas áreas. Estos usuarios claramente no son contenedores. El asunto es que yo puedo poner permisos al área de contabilidad que se van a heredar hacia tanto a la parte de pagos como de cobros, ¿no? Y podría hacer grupos acá. También puedo hacer, además de usuarios, puedo tener un grupo y agrupar permisos, ¿no? Con los usuarios. O puedo a este grupo, alguna persona de otro lado, darle los permisos del grupo o rol para que de otro lado alguna persona individual o grupo pueda acceder a alguno de los permisos que tienen en esta área. Por ejemplo, podría hacer un rol aquí que es usuario de esta impresora que está en marketing. Hacer el rol y darle los permisos sobre esta impresora y entonces asignar a estos usuarios discrecionalmente o no, sobre ese rol para que puedan usar la impresora, ¿no? Los esquemas, bueno, son todos de este estilo, ¿no? La raíz, el país es opcional, no siempre lo preciso. La organización, puedo tener una. Las unidades organizacionales y después los individuos y objetos, servidores, dispositivos compartidos, impresoras, todas esas cosas pueden estar en los últimos niveles. Aunque puedo tenerlos también a nivel de organización, ¿no? Y de unidad organizacional. Las unidades organizacionales pueden a su vez tener otras unidades organizacionales abajo. Bueno, con esto es lo que vimos hasta ahora. No sé si tiene alguna pregunta de esto, alguna duda. Igual vamos a hacer un práctico ahora. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver el control de acceso obligatorio, que también está en la bibliografía del libro. Control de acceso obligatorio es un sistema de niveles de seguridad, ¿no? Digamos, como mi niñez y mi adolescencia era en la época de la Guerra Fría y entonces había muchos programas de espías. Digamos que esto es bastante basado en ese concepto. No sé si alguno de ustedes haya visto alguna vez el Agente F-86, que era una burla justamente a todos los programas de espía de aquella época, ¿no? Entonces la idea acá es que cada cosa tiene un nivel de seguridad y solo los que tienen el nivel adecuado pueden acceder a esa información, ¿no? La base de datos, ¿por qué ponemos este sistema de seguridad? Porque si bien nosotros pusimos todos esos otros sistemas, hay gente que puede aprovechar eh, debilidades en el sistema para obtener la información, en especial si colaboran con otra persona, ¿no? En este caso tenemos una tabla de clientes eh, y el DBA le permitió al usuario 1 ver los clientes, ¿tá? Y le quitó todos los permisos al usuario 2, ¿no? Sin embargo, el usuario 2 tiene permisos para crear tablas, porque en su función precisa crear tablas, ¿no? Entonces, como puede crear tablas, pero no puede acceder a la tabla clientes, pero es amigo del usuario 1, yo sé, toman cerveza juntos, alguna cosa así,
crea una tabla con la misma estructura que el cliente y le da los permisos al usuario 1, ¿no? Y el usuario 1 hace un insert copiando todos los datos de la tabla cliente a la tabla que el usuario 2 creó, ¿no? En el esquema del usuario 2. Entonces, si bien el usuario 2 no tiene acceso al cliente, ni nunca lo tuvo, en realidad pudo acceder a toda la información que estaba allí, en colaboración con el usuario 1, ¿no? Y este es un problema, ¿no? Es un problema de seguridad en ciertos ambientes, ¿no? En algunos ambientes puede ser que no nos interese, que no nos afecte, pero en muchos ambientes esto es un problema. El tema que puedan colaborar distintas personas para hacer un dolo dentro de la organización, al menos dentro del sistema de información, ¿no? Entonces, ¿el usuario 2 consigue los datos? Sí, sí, consigue los datos, ¿no? No tiene acceso a la tabla, pero en los hechos, aprovechando que él podía crear una tabla y darle los permisos a otro usuario, y con la colaboración del otro usuario pudo transferirse los datos. Para este y muchísimos otros problemas, o sea, todo este tema de seguridad es un tema enorme, enorme. Hay montones de algoritmos, protocolos, ¿no? Muchos son solamente teóricos, están en papers, otros han sido implementados en distintas versiones y sistemas. Acá lo que estamos viendo es una cosita chiquititita sobre el tema de seguridad que es muy, muy amplio. Entonces, una de las soluciones es el Mandatory Access Control. El Mandatory Access Control está basado en el modelo de Bell LaPadula, que de vuelta, este es el primero de este estilo que se presentó, pero a partir de este se presentaron otros modelos que lo extienden, que lo mejoran, que incluso tratan de resolver algunos de los problemas que este modelo tiene, ¿no? Sin embargo, el modelo Bell LaPadula está implementado y al menos hay un paquete en Linux, que es simplemente instalarlo y poca cosa más, y ya podemos utilizar un esquema de seguridad de este estilo. Piensen que este esquema de seguridad no es solo para base de datos. Acá vamos a ver cómo se adapta este sistema para el base de datos, pero en realidad fue pensado para objetos genéricos, ¿no? En los sistemas, por ejemplo, donde se aplica este tipo de sistemas en forma completa, lo que sucede es que todo tiene un nivel de seguridad. El teclado tiene un nivel de seguridad, la pantalla tiene un nivel de seguridad, la computadora tiene un nivel de seguridad, el puerto USB tiene un nivel de seguridad, el pendrive tiene un nivel de seguridad. Y tenemos un conjunto de restricciones que dicen qué información, que también tiene su nivel de seguridad, puede acceder o puede ser copiado a el dispositivo y qué usuario puede leer o no leer cierto dispositivo. Entonces, tenemos, en el caso de Bell LaPadula, tenemos 4 niveles, que es Top Secret, Secret, Confidencial y Desclasificado, ¿no? Hay otros sistemas que permiten cantidades arbitrarias de niveles, hay otros sistemas que permiten una red de niveles, ¿no? Hay partes de los niveles que son disjuntos y otras que están relacionados. Hay varias cosas que se han desarrollado a partir del modelo de Bell LaPadula. Entonces acá a cada sujeto se le asigna uno de estos niveles, ¿no? O clases. A cada objeto se le asigna uno de estos niveles o clases. Y en sistemas en general a cada dispositivo o entidad que valga la pena representarse debe tener su nivel de seguridad. Todo tiene su nivel de seguridad. Y tenemos dos propiedades. Una es la seguridad simple y otra la propiedad estrella, ¿no? La propiedad de seguridad simple lo que me dice es, un sujeto solo puede leer, o sea, extraer información de objetos en los cuales el objeto es menor o igual que el nivel del sujeto. O sea, yo puedo leer cosas que tengan solamente mi nivel de seguridad o menor, ¿no? O sea, puedo leer cosas que sean inferiores a mí o iguales en los niveles de seguridad. Y la propiedad estrella es para escribir. Yo solo puedo escribir
a objetos que tienen un nivel de seguridad igual o superior. Entonces, esto lo que causa es que si todos tienen eso, la información solo puede subir en jerarquía, ¿no? O sea, la información, el único flujo es subir hacia niveles más altos de seguridad, nada más. O sea, la propiedad de seguridad simple implica que el sujeto puede leer objetos de su nivel de seguridad inferior, pero nunca de niveles superiores. Garantiza que un sujeto no puede leer información a la que no tiene derecho, que sea más confidencial. La propiedad estrella implica que un sujeto puede escribir objetos de su nivel de seguridad y superiores, pero nunca a los niveles inferiores. O no puedo una información de alto nivel pasársela a alguien que tiene un bajo nivel. Y garantiza que un sujeto no puede filtrar información a quien no tiene derecho. Entonces, si tenemos un usuario cualquiera que es de un nivel N, él puede escribir al nivel N y escribir a niveles superiores, o sea, mandarle la información a personas que tienen jerarquía más alta que él en el tema de seguridad. Pero él puede leer su propia información de su nivel, ¿no? Y compartido con otros usuarios que tengan su mismo nivel, y a su vez puede leer todos los niveles inferiores, ¿no? Entonces el flujo de la información solo puede ir hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos que los sujetos son usuarios, los objetos pueden ser tuplas y pueden ser los valores de atributos de las tuplas, en el caso de las bases relacionales. Lo que vamos a hacer es que cada valor de un atributo tiene un nivel de seguridad también, y la tupla tiene un nivel de seguridad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es esto. Supongamos que tenemos una tabla de empleados con nombre, sueldo y una calificación. Esta es la calificación de su desempeño para el periodo corriente o algo así, ¿no? Entonces, esto es la visión de los usuarios. Los usuarios ven nombre, sueldo y juicio. Pero en realidad, para el nombre hay un nivel de seguridad del nombre, para el sueldo hay un nivel de seguridad del sueldo, para el juicio hay un nivel de seguridad del juicio, y después hay un nivel de seguridad para toda la tupla, que es el nivel más alto que tengan todos estos atributos, ¿no? Se puede poner explícito o puede ser obtenido en forma implícita a partir de los valores, ¿no? Pero acá suponemos que está explícito. O sea, la tupla tiene un nivel de seguridad y cada uno de los atributos tiene un nivel de seguridad que se guarda dentro de la tabla, ¿no? Los usuarios no lo ven, solo lo ve el sistema. Entonces, cada valor y cada tupla tiene su nivel de seguridad, ¿no? Supongamos un empleado. Esta es la base de datos real de empleados. Vean que tenemos el nombre, el sueldo y el juicio y la calificación de la tupla, ¿no? Por ejemplo, para Smith el nombre es desclasificado. Todo el mundo puede ver el nombre de Smith, ¿no? En cambio, el sueldo es confidencial. Solo los de nivel confidencial o superior pueden ver el sueldo. Y el juicio de su comportamiento, de su desempeño, que en este caso fue malo, es secreto. O sea, solamente los que son secreto y súper secreto son los que pueden acceder a esta información. La tupla en sí tiene el nivel más alto y entonces, por lo tanto, es de tipo secreto, ¿no? El caso de Brown, su nombre es confidencial, su sueldo es secreto y su juicio es confidencial. Entonces, el nivel más alto es secreto y la tupla tiene el nivel de secreto, que es el nivel más alto de las tuplas, ¿no? Supongamos que tenemos un empleado U1 de clase confidencial. Entonces, ¿él qué puede ver? Él va a ver las cosas que son desclasificadas y hasta confidencial. Las cosas que son secretas y súper secretas no las puede ver. Por lo tanto, lo que es desclasificado lo ve. Lo que es de su nivel confidencial lo ve igualmente. Pero las cosas que son de nivel superior las ve con valores nulos, ¿no? El nivel no lo ven. Nadie ve los niveles de seguridad, ¿no? Porque si no pueden saber que hay alguna información a la que no pueden acceder.
¿no? La idea con esto es que el usuario no tenga información de qué hay, de qué otras cosas hay que él no pueda ver, ¿no? Aunque el hecho de que aparezca un nulo le puede hacer sospechar, pero puede ser simplemente que es un nulo, nada más. Un empleado U2 de clase desclasificado, lo único que puede ver es el nombre desclasificado de Smith, nada más. Todos los demás atributos, la otra tupla que no tiene, ni la puede ver, ¿no? Porque todos los atributos están por encima de su nivel de seguridad. Buena pregunta. Sí. O sea que vos vas a tener, no sé, si tendrías, como en ese caso, 3 campos en la tabla, 3 atributos, ahora tendrías 6. Sí, en general eso lo maneja el sistema, ¿no? O el Ah, ok. administrador de la base de datos. No, el usuario no los ve. El usuario Pero, ve una base de datos común. y bueno, ¿y atrás cómo se maneja? Y atrás sí va a depender mucho de la implementación. Estas Ah, cosas lo que tienen son plugins para los sistemas de base de datos y ahí depende mucho ok. la implementación. Gracias. No. Es como La si es, verdad, en base de datos nunca lo experimenté. O sea, está en la bibliografía, estamos viendo lo de la bibliografía, pero en base de datos nunca lo experimenté. Enrique, yo lo que no entendí es cómo haces para asignarle un nivel diferente a cada celda. En general es cuando alguien escribe, el que modifica. Como vos tenés el esquema este de... Bueno, alguien con un nivel superior le puede asignar el nivel que crea conveniente, ¿no? Bueno, no, tampoco, ¿no? Porque eso es, lo que vos haces es esto. La información que vos generás tiene tu nivel, ¿no? Claro. Pero vos, Podés tener un permiso especial para poder asignar niveles a cierta información, porque si no, no la podés crear. sí, Pero normalmente cuando vos estás operando si vos escribís en una tupla, la estás generando con tu nivel. sí, sí, pero, o sea, ¿cómo haces para ponerle, cuando vas a insertarlo, ahí le indicás qué clasificación tiene? No, o sea, no Sí, es acá. pero ese es un rol especial. La idea con esto es que sí, tiene que haber un rol especial que pueda hacer ese tipo de cosas. Pero Claro, la mayor parte de los usuarios, vos lo que haces es los forzás a que usen el sistema. Mira, ahora vas a ver un tema que tenemos acá. pero no sería más lógico Supongamos vos el tenés permiso. un usuario... Hola, Hola. sí, a ver que no te escuché. ¿Que no sería tipo más lógico asignar el permiso a la fila, por ejemplo, que el sueldo sea confidencial para todos y no irlo variando según la persona? La idea de esto es que vos no, cuando vos estás restringido a ver simplemente los valores, no puedas deducir cosas sobre que hay o no hay información a la que no podés acceder. Vos ves la base de datos como si fueras usuario único, ¿no? Entonces, la idea es que tú ves lo que ves y si modificas algo, tú ves tu modificación, pero no te vas a dar cuenta que en general creaste una nueva tupla. Eso lo vamos a ver ahora acá. Toda una teoría al respecto de tratar de que no accedan a la información, pero que no puedan deducir que además hay otra información en la base de datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno modifica el juicio de Smith a sobresaliente? ¿No? Entonces, en ese caso, eh, él ve la tupla, porque él ve la tupla con sus permisos. Él ve esto. Y dice, mira, acá hay un juicio nulo y voy a meterle un valor, le voy a poner sobresaliente porque es buen amigo Smith y yo le tengo cariño, le voy a poner un sobresaliente acá en la base de datos a ver qué pasa. Y entonces voy y trato de ponerle sobresaliente, ¿no? Si no se le permite modificar, sabría que hay un valor que él no tiene acceso. Pero yo no quiero que él sepa que hay un valor que él no tiene acceso. Él no tiene que poder ver este tipo de cosas. Entonces,
él trata de insertar un nuevo valor y en realidad inserta una nueva tupla, ¿no? Lo que garantizamos es que vea solo las que corresponden. Él trata de ingresar el valor y entonces, ¿él qué va a ver? Él va a ver el valor que él ingresó, ¿no? O sea, se genera en este caso una tupla que tiene su nivel de seguridad confidencial, que es inferior al de secreto, y la calificación sobresaliente ahí en el juicio, que es la que él puso, ¿no? Entonces se genera una poliinstanciación. Y sí, por supuesto, esto genera un montón de otros problemas que hay que resolver. De vuelta, ya les digo, la teoría esta sobre los sistemas multinivel es mucho más grande que lo que estamos viendo. Solamente estamos viendo unas cosas mínimas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene es una clave aparente, son los atributos de clave sin considerar las clases de seguridad, ¿no? Eso es lo que ve el usuario. El usuario tiene una visión mínima para una clave dada, ¿no? Y, por supuesto, estas cosas hay diferentes implementaciones por ahí que pueden seguir criterios levemente diferentes unos de otros. Una cosa antes de salir de esto es, vean que esto me está obligando, el modelo de Bell-LaPadula me está obligando a que toda la información de la organización esté separada por niveles. Pero no me permite que yo tenga niveles, por ejemplo, en el área contable podría tener niveles, y eso no quiere decir que las cosas de más alto nivel contable también las pueda ver el más alto nivel del área de fabricación o de logística, ¿no? Si uno piensa, yo podría tener cosas que son críticas, información críticas en el área contable sobre estados financieros o cosas por el estilo que podrían afectar si se distribuye por ahí, no sé, el valor en la bolsa de la empresa, ¿no? Que son un tema y que no la gerencia de producción o de investigación o de logística no tienen por qué enterarse de eso, ¿no? Y ellos a su vez van a tener, yo qué sé, la gente de fabricación, información crítica sobre el estado de, yo qué sé, cierta infraestructura para la parte de fábrica o cosas por el estilo, o de la logística, problemas que están tratando de resolver, y que son las del nivel más alto de esas áreas y que no, la gente contable no tiene por qué enterarse, ¿no? Entonces, por eso es que a partir del modelo de Bell-LaPadula se desarrollaron otros sistemas, ¿no? Este es el Bell-LaPadula, un montón de otros sistemas que tratan de extender este modelo a que yo tenga múltiples niveles de seguridad, pero compartimentados como en grafos, ¿no? En grafos dirigidos, que me permitan asegurar que cierta información solamente puede fluir dentro de una parte de la estructura, ¿no? Y no que de todo igual, que todos los que son secrets son todos iguales y todos los que son confidenciales son todos iguales, porque no son. ¿Me explico? ¿Ah? Esas cosas no las vemos, son temas para hacer un posgrado de seguridad y ver esas cosas que van más allá de esto, que es simplemente una pequeña introducción dentro de un curso de base de datos. Bueno, una pequeña referencia, también tenemos sistemas de base de datos, por ejemplo, especializados para el manejo de, por ejemplo, de datos personales, ¿no? Bases de datos especializadas para manejar, por ejemplo, información de censos y cosas por el estilo, información crítica médica, donde nosotros queremos que se puedan hacer estudios sobre análisis estadístico de los datos, pero que no se puedan identificar los valores individuales para los individuos.
O sea, que no puede identificar quién es la persona de la que estamos hablando, ¿no? O identificar datos sobre una persona en particular, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas, las únicas consultas que se pueden hacer son consultas con funciones agregadas, ¿no? Y podemos extraer información, gráficas, cosas por el estilo, pero no información individual, ¿no? Uno dice, pero yo podría cambiarle los nombres y cosas por el estilo, y de esa forma poder restringir la información y que la gente no sepa de ese individuo quién es, ¿no? Pero en montones de casos hay, seguramente les haya pasado, que alguien les describió, mirá, a alguien le pasó esto, 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 esto y esto. Y vos decís, pero a la persona que le pasó eso yo la conozco, fue fulanito. No hay tantas en el Uruguay, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, lo que queremos es que este tipo de base de datos no se puedan identificar ese tipo de cosas, ¿no? Que todos los valores sean de tipo global, ¿no? Vean un poco en la bibliografía estos temas, leanlo un poquito más, que es simplemente para tener una idea de alguna de las cosas que tenemos, restricciones en base de datos. Hay 1000 cosas más, es simplemente algunos conceptos para tener en cuenta, ¿no? Bueno, conclusiones, no hay un sistema de seguridad 100% efectivo. Lo que en general hacemos es aumentar el tiempo que le llevaría a un individuo a violar las barreras, o sea, lo hacemos lo más difícil posible, pero 100% efectivo no existe. Y, por supuesto, el factor fundamental es el factor humano, ¿tá? Y con esto terminamos con el teórico de seguridad en base de datos. No sé, ¿preguntas, dudas, alguna cosa? ¿Seguros? ¿Están muy dormidos todavía? No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Ustedes tienen un script acá en la parte de seguridad, hay un script con un conjunto de operaciones y hay que crear ciertos usuarios. Yo ya tengo las conexiones hechas. Se puede hacer por SQL Plus también si quieren, ¿no? Pero como que con el developer es más fácil, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer es eso. Tenemos un DBA, vamos a entrar como el DBA y vamos a crear todos estos usuarios. El DBA crea los usuarios. Vamos a crear un rol que le vamos a asignar unos permisos y vamos a crear un usuario medio principal que tiene más permisos, que es mi prueba. Y vamos a crear un usuario 1, 2, 3, un usuario 11 también y un usuario 4. Le vamos a dar a todos estos los permisos del rol administrativo y al rol administrativo le vamos a dar permisos de ver las ventas, ver la vista mis ventas, la misma que habíamos hecho antes. Y este le va a dar distintos permisos a los usuarios. Le va a dar with grant option, por ejemplo, al usuario 3, y el usuario 3 le va a dar permisos al usuario 4, ¿no? Y vamos a probar a ver qué pasa con todas esas cosas. A ver si yo tengo por acá. Bueno, entonces, ahora tengo el coso este acá. El developer. Acá tenemos el developer.
Bueno, en el código hay un conjunto de drops que son para borrar todos los usuarios en caso de que estuvieran por ahí. Y así pueden empezar todo de cero, ¿no? Y lo primero que hacemos es, si seguimos el texto lo primero que hacemos es crear un usuario mi prueba. Hay algunas referencias, hay links para que vean ejemplos por ahí en internet, ¿no? Hay comentarios, cosas que puedan ver algunos de los detalles de los problemas que pueden tener creando permisos y esas cosas. Acá, péguenle una miradita a esos permisos, a esas páginas que son interesantes, que le pueden dar alguna información. Bueno, entonces, estoy como el sysdba, el administrador de mi base de datos, y voy a crear un usuario c numeral mi prueba. Esto de los usuarios con numeral, ¿dónde está? Acá, este link, pueden ir a este link, ¿no? Y ver una explicación de por qué. Esto es para los usuarios comunes, ¿no? Léanse el artículo ¿no? Y pueden ir a alguno de los otros para explicar. Generalmente les dicen que usen este parámetro no documentado y oculto, en el cual, si ustedes leen los manuales en Oracle, le van a decir no lo usen, no garantizamos qué puede pasar con eso, ¿no? Un montón de cosas de esas, pero tenemos una tendencia a usarlo siempre. Cuando se resuelve simplemente poniendo c numeral en el nombre del usuario. ¿Por qué? Simplemente porque los agrupa para identificarlo como usuarios comunes dentro de la base de datos. ¿Tá? Es mucho más fácil, le ponen C# y después es la única diferencia. Pero esa es la forma de clasificarlos, no sé por qué a quién se le ocurrió en Oracle, a los usuarios comunes, ¿no? Porque después están los otros usuarios locales, que son la idea es que pueden estar conectados a base de datos virtuales y tienen un montón de otras particularidades para ambientes más complejos que no es lo que estamos usando ahora, ¿no? Lean la documentación y en general traten de hacer los usuarios simplemente con el C#, que con eso se arregla todo. Entonces simplemente todos mis usuarios van a tener c numeral adelante mi nombre, nada más. ¿Tá? Y creo el usuario y le asigno una password fácil, mi prueba, ¿no? Sencillito. Creo mi usuario, ¿no? Le asigno el permiso de crear tablas, ¿no? Vean que es create table, que es diferente que la notación que se usa en el libro, ¿no? La notación del libro está pensada para alguna otra base de datos por ahí. Oracle tiene sus particularidades. Le damos un create session. Este es para que se pueda loguear, ¿no? El create session es para que se pueda loguear y conectarse a la base de datos, ¿no? Una particularidad que se tiene que acordar es que para generar un esquema, yo tengo que tener un usuario. Entonces, siempre un esquema tiene un usuario. En algunos casos yo puedo crear un esquema donde lo que hago no es que no tenga usuario, sino que lo inhabilito para loguearse, ¿no? No le doy permiso de create session, incluso le doy un permiso no login, que no tenga permiso de login, o lo puedo desactivar, o alguna cosa de ese estilo, y le doy permisos a otros usuarios para acceder a ese esquema, ¿no? Pero la realidad es, en Oracle, un esquema tiene un usuario asociado siempre, ¿no?
Eso no ocurre, por ejemplo, en Postgres o en MySQL, donde los usuarios son un tipo de objeto y los esquemas son otro tipo de objetos separados y pueden existir unos sin los otros. ¿Ah? Bueno, entonces le tenemos que dar el create session, le vamos a permitir que cree un trigger, que cree vistas también, y tenemos que permitirle escribir en disco, ¿no? Entonces le tenemos que dar una cuota, en particular acá yo le di en el subespacio users de mi base de datos, le doy cuota ilimitada, ¿no? Pero se le puede dar una cierta cantidad o algo, ustedes lo ven por ahí y ya está. Entonces le agregué al usuario una cuota ilimitada sobre el espacio de users de la base de datos. ¿Está? Con esto creamos el usuario mi prueba, que corresponde con este usuario, ¿no? Este usuario que tenemos acá. A continuación, bueno, para ver que el usuario está creado y está todo bien, podemos usar este comando. Con esto podemos preguntar al sistema de base de datos. Tenemos que ser administradores o tener permiso sobre los sistemas de administración. Y podemos ver que el usuario está activo. El open quiere decir que está activo y funcionando. Vamos a crear el rol que vamos a usar. Tenemos un rol administrativo, lo pueden llamar como quieran, ¿no? Vean que también cumple con la normativa que tiene que usar el C# al principio, ¿no? Entonces creamos el rol y ahora tenemos el rol creado. No le dimos ningún permiso, solamente creamos el rol, nada más, en este caso. Y después podemos crear los usuarios. Creamos los usuarios que precisamos, ¿no? En este caso estamos creando un usuario user01 que lo vinculamos acá. Vean que hacemos grant con el rol administrativo al usuario, le damos permisos de conectarse y le damos también cuota de acceso a discos. Si no le dan cuota, por ejemplo, cuando trate de insertar o algo, hacer cualquier actividad con una tabla, va a dar un error. Le tienen que dar una cuota de acceso a discos, si no, no puede hacer prácticamente nada sobre las tablas. ¿Tá? Entonces, con esto creamos el usuario 1, ¿no? Y de la misma forma creamos los otros usuarios, ¿no? Un usuario 2, 3, 4, y hay un usuario 11 que le damos algunos permisos más. O sea, acá el usuario 2 es igualito, el usuario 3 también, lo mismo. Vean que le asignamos como user03 la password también. El usuario 4. Y el usuario 11 le damos también unos permisos más. Puede crear sesión, crear tablas, crear vistas, crear procedimientos, crear secuencias. Estas secuencias las precisamos para, por ejemplo, claves, ¿cómo es? Autonuméricos, ¿no? O sea, Oracle no tiene el autonumérico per se, sino que genera una secuencia y podemos vincular esa secuencia a un atributo. Y entonces genera una secuencia, un valor 1, después 2, después 3, ¿no? Le tenemos que dar un next. Eso creo que en alguna transparencia está por ahí, como un ejemplo de cómo lo pueden usar. Y entonces vamos a crear todos los usuarios estos que no los habíamos creado. Y ahí creamos todos los usuarios y asignamos todos los permisos. ¿Ah? Con esto ya creamos los usuarios. Y podemos salir por ahora del permiso del
de la configuración sys. Bueno, veo que ya son las 9. Vamos a hacer un cortecito, unos 5 minutos y continuamos. ¿Está? Bueno, Dale. ¿Está? Y vamos a continuar. Miren un poco ahí el script. Vamos a seguir el script así tal cual como está. acordate que está el laboratorio, Quique, Enrique. Ah, no. No quiero hacer aguafiestas, pero bueno. Me había olvidado. Yo estaba tan Está bien. contento que estaba haciendo mi demostración de permiso. Fue Pero si divertido. querés terminar, acordate que ayer que cuando No, hicimos pero es este larga. laboratorio. Es No, larga, pero viste claro. que ayer nos llevó bastante menos ratos que la hora, ¿no? Ayer terminamos casi 10 minutos antes, así que. Y no sé, porque es largo, ¿no? Si voy a explicar, porque estoy haciendo la asignación entre las explicaciones. Y no lo Zoom y todo. dejamos para el viernes. ¿Ustedes tienen clase los viernes? Mirá que a mí me da lo mismo, Enrique. Como No, quieras. hacelo ahora. Yo sigo, igual lo veo después a ellos. No importa. Ok, como vos quieras, mirá que Aparte, el viernes no hay problema. a ver, está el script ahí, si quieren lo pueden hacer ellos porque está todo explicado. Yo les estaba mostrando nomás. Bueno, Bueno, vamos a una si pausa, hacemos un corte de entonces. 5 minutos. ¿Todo bien, Enrique? Todo bien, todo bien. Hice un script acá que está re bonito. Sí, que estaba es viendo, está lindo, está coqueto. Para más aplicás todo lo que va en realidad. Sí, casi todo, ¿no? Y bueno, y lo pruebo, y entonces en el script tenés, por ejemplo, le asignás los permisos y probás ciertas cosas y no te da porque no le diste los permisos, y probás otras y le da, tiene un par de triggers, tiene una vista, tiene un rol, con el rol le damos el acceso a la vista, aparte con la vista en estos datos cada uno de los usuarios ve cosas diferentes. Nosotros Eh, tenemos un práctico de esto, ¿no? O nunca le damos pelota porque no lo ponemos en el obligatorio. Esa es la pregunta que me estaba Y no haciendo. sé, tendría que haber un práctico. Creo que no hay, A vos ver, sabés. no, el Ya, laboratorio no sé. no, creo que no hay. Porque tampoco es un tema que como va en el obligatorio, Como en tampoco el yo me detuve obligatorio nunca. natural, como se adelantó en este semestre, no lo habíamos puesto. Mm, Un poco por eso fue que yo hice todo este ejemplo, ¿no? No, está claro, porque además lo vemos, yo por lo menos cuando lo vi solo teórico. Ajá. Por eso está bueno. Así Y que ahí, bien. viste, entro con los distintos usuarios, hago la prueba, por ejemplo, trata de hacer un grant y como no tiene permiso va a dar error, y el otro sí lo puede hacer porque sí tiene los permisos, y acá el usuario 3 le da unos permisos al usuario 4, entramos con el usuario 4 y lo hacemos. Después le quito algunos permisos al usuario 11 y cuando trata de hacer una vista marcha, no funciona. Y después lo restauro los permisos. Y con todo eso, más o menos, ya queda Está bien. Che, un... ¿qué? Sí, Una cosa, ¿viste el artículo que te pasé del permafloss? sí. ¿Cómo es eso? Vos tenés ¿qué hay abajo? Porque ¿puede haber permafloss? No, solamente en la zona cerca al Ártico y todo eso, supongo. Lo que pasa es que muchas zonas de esas se está calentando. Y entonces se está derritiendo. Y lo que vos tenés son años, siglos de capas de hielo con tierra, con Pero, sedimentos. Y entonces pero, se está ¿cómo? empezando a derretir el hielo. Pero ¿no es que a medida que vas bajando vas aumentando en temperatura? Ah, sí, pero eso en kilómetros. Y acá estamos hablando Ah, de pocos metros. de pocos metros. Está, No, está, pocos está. metros. Claro, Decenas. sí, está, pero eso pasa más que nada, obviamente cerca en Rusia, en la parte Sí, esa fría. zona. Sí, 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 sí. Acá eso no Vos imaginate que, por pasa. ejemplo, eh, ¿no? Y hasta hace un poco todavía se seguían encontrando eh, mamuts, digamos, congelados. ¿No? Ah, Hubo claro. en el siglo XVIII, tengo idea, que hubo una cena en la cual sirvieron carne de mamut en una fiesta ¿Qué, científica. ¿Eh? Una qué fiesta animalada? científica. Y sí, una carne que había estado congelada por 10.000 años o 20.000 años. Y natural, ahora está calentando y no está teniendo.
Y natural, muchas de esas cosas están empezando a salir, o eso, se está derritiendo ese permafrost y causa esas cosas raras. Mirá vos. Y ahora estaba leyendo sobre la fofina, ¿leíste eso? No. Que encontraron fofina en Venus. Ah, lo de sí, sí, los pedos de los veneros, como yo le digo. Los ¿Viste? pedos de los seres de Venus. De los venezolanos, no, de la gente de Venus. ¿Cómo se diría? Veneos, ¿no? ¿Cómo se diría? Ah, no, pero hay un término que es para relativo a Venus, que no tiene nada que ver, es asilio o algo así. Hay un término. Yo lo puse en los posts. Sí, hay que ver, porque también se dijo eso en Marte y después no se encontró nada. O sea que Marte tenía un nivel de dióxido de carbono medio alto, como para sospechar que hubiera algún tipo de actividad, y hasta ahora no ¿Pero no encontró nada. encontraron algún microbio en alguna laguna o algo de eso? ¿O yo estoy No, errado? no, lo único que encontraron es, no, creo que había evidencia de algo de agua en algún cráter nada más, pero por satélite, no llegó ningún robot hasta ahí. Está bien. Igual estadísticamente no estamos solos. Y no, seguramente tiene que haber algo por ahí, pero como que está difícil. Ah, bueno, Bueno, entonces, esperamos unos minutitos y arrancamos. Voy a ir abriendo el laboratorio. Copiar. sí, no sé, habría que hacer un laboratorio de seguridad. Podemos Sí, usar esto de base, ¿no? podemos usar ese, sí, tal cual. Ajá. Digamos, Ese sí. agregarle cosas. Digamos, está fácil, digamos, como está todo, después le podés hacer, se le puede poner, quitar, poner permisos, crear algún usuario más, yo qué sé. Bueno, la base ya está hecha. Está claro, está claro. No, sí, además lo podés dividir en partecitas, ir Sí, analizando cada permiso, es fácil. Sí, acá, lo vas armando. acá traté de hacer algo parecido al que está en el teórico. Si vos te fijas, es parecido al del teórico. Que el usuario 1 que le da el permiso, es, decir, es parecido a eso. No es igual. Porque, por ejemplo, en el teórico te permite dar los permisos. Primero que usa otra notación, ¿no? La del libro. Y además te permite dar los permisos de delete sin select. Y en realidad Oracle no te permite dar delete sin select. ¿Y cómo haces para delete algo que no podés obtener? En realidad vos podrías poner una condición y borrarlo. Algunos sistemas te permiten ese tipo de cosas porque la idea es que vos lo podés usar como si fuera una especie de buzón o una cosa de ese estilo. Ahí va. O que borras una información pero que no tenés por qué tener capacidad de ver qué es lo que hay ahí adentro, sino que vos lo borrás por la clave. Yo ¿Tú qué puedes sé, hacer un select? O sea, ¿puedes dar permisos por condición? ¿cómo en qué condición? Vos decís por No. condición Por ejemplo, en yo te dejo hacer un select solamente, bueno, sería una vista en eh, realidad. Claro, es una vista, claro. bueno, por ejemplo, sí, con una vista lo puedes hacer, pero hay un mecanismo en Oracle que no lo probé mucho, que es label Axel o una cosa así de etiquetas, donde Ah, vos le podés poner una etiqueta a las tuplas y en función de la etiqueta, le das sin permiso. necesidad de hacer una vista, le das permisos a los usuarios para que vean las tuplas en función de la etiqueta esa. La verdad no lo experimenté mucho, pero está explicado por ahí. Incluso hay un instructivo. Y es larguísimo el instructivo porque tenés que generar una especie de usuario virtual, hay un rol ahí que tenés que crear y poner un montón de permisos, activar un montón de cosas en la base de datos para que eso te funcione. Pero hay un instructivo
Y entonces puedes hacer eso con una cierta, dependiendo del valor de una cierta etiqueta, si pueden acceder o no a las tuplas. Sí, Oracle tiene un montón de cosas. Sí, sí. A veces algunas son medias complicaditas de implementar, pero están ahí. Y sí, sí, sí. Claramente. Bueno, ¿arranco o espero un poquito más? No sé, como quieras. ¿A qué hora largamos? ¿Hay 5 más o menos? Vamos a Cinco, esperar sí. al cuarto, porque este laboratorio es cortito. Ok. 3 minutitos más y arrancamos. Bueno, Enrique, oficialmente entro en el club de los tuyos. Amante de Citroën, pero tiene una Fiat. Tenés un Fiat, sí, sí. Eso. Bueno, ¿cuándo te lo entregan? En octubre me lo entregan, En el mes octubre. que Está viene. bien, está bien, Pero bien, muchas gracias. está bien. ¿Qué color? Blanco, blanco. Blanco. Está bien. Me dicen que blanco que es la pintura que más soporta. Sí, es muy probable. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Pero Y debe porque haber una explicación. refleja más y le afecta menos la temperatura. Los colores Ah, más claro. oscuros con el Le afecta sol, menos la temperatura, tenés razón. sí, sí. Con los colores oscuros, viste, la infrarrojo le afecta más y se calientan más, y entonces eso a largo plazo Totalmente, los afecta más. totalmente lógico. Claro, sí, el blanco refleja. Pero también se ensucia más rápido. Bueno, eso a veces Esa es la contra que tiene, sí. genera, genera alguna protección. Bueno, en fin. Bueno, vamos a arrancar. ¿Para que voy a poner la cámara? Así ya arrancamos Todo tuyo, con todo el tema. tuyo. Yo ando por acá. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están por ahí? Sí, sí, todo bien. Todo lindo. Bueno, Estamos. hoy tenemos un laboratorio que es bastante sencillo. En realidad es bastante cortito y tiene unos objetivos bien marcados. ¿Tá? El laboratorio que vamos a hacer es el 4. ¿Tá? O sea, si quieren vayan abriéndolo, yo lo voy a compartir ya. Y es un laboratorio, como les decía, muy sencillito y con objetivos bien claros. Por eso quizás no hay tanto apuro con el tema de la hora, porque este, básicamente es bastante cortito. Pero bueno, está, genera. Ahí está. ¿Se está compartiendo? ¿Lo están viendo ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, sí, sí. El laboratorio 4. Eh, acá el objetivo de este laboratorio es, por un lado, ver lo que es un bloque anónimo y no anónimo, que eso ya se los cuento. ¿Tá? O sea, un bloque es todo lo que empieza con begin end. ¿Tá? Ese bloque además, vamos a ponerlo por acá. ¿No? Yo puedo, ¿se ve el notepad o solamente se ve? ¿Sí? Se ve el notepad, sí. Porque a veces comparto solamente no sé, me comparto una ventana y no toda la ventana. No sé, en fin. Entonces, todo lo que vos tenés entre un begin y un end. ¿Tá? Eso es un bloque. O sea que acá está toda la codificación que vos estás usando. Es un bloque anónimo porque no tiene encabezado. ¿Tá? Acá todo lo que nosotros ejecutamos en PLSQL, vieron que hay dos lenguajes en los cuales estamos haciendo las cosas. Uno es SQL, que es el que conocen de base de datos 1, y este que se llama PLSQL, que en realidad es como un nivel de abstracción un poco más. Podés aplicar, de hecho, contiene a SQL y podés aplicar otro tipo de instrucciones como un if, un loop o alguna otra cosa más. Entonces, este PLSQL ejecuta bloques. O sea, que todo lo que querés ejecutar que sea PLSQL tiene que estar dentro de un contenido dentro de un bloque. ¿Tá? El bloque además puede tener variables
¿tá? Y acá pones las variables que vos quieras, ¿tá? Y esas variables las vas a ver dentro del bloque, ¿tá? Y cuando al bloque vos le pones un nombre, lo podés llamar desde otro lugar y deja de ser anónimo. O sea, vas a poner create o replace, ¿tá? O create directamente, no tenés por qué poner create o replace. Procedure, un nombre, ¿tá? Entonces, este bloque deja de ser anónimo y se pasa a llamar un nombre. Y además yo le puedo pasar parámetros, ¿tá? Entonces yo, desde otro bloque, en otro momento, puedo llamar a un nombre y pasarle los parámetros que yo quiera, ¿tá? ¿Me explico? O sea que puedo hacer algo como un procedimiento y llamarlo, que no es otra cosa que un bloque contenido bajo un nombre. El hecho de que yo le pueda poner parámetros hace que yo pueda agarrar una flexibilidad tremenda, porque yo puedo reutilizar código para distintos procedimientos, para distintos lugares, dependiendo de los parámetros que le doy. ¿Se entiende? O sea que eso es bastante potente, ¿no? ¿Tá? Entonces, ¿a qué juega, para así decirlo, este laboratorio? Juega a que ustedes definan un bloque bien sencillo, ¿tá? Vean cómo se comportan los parámetros dependiendo si son pasados por referencia, por copia, etcétera, que es esto que van a ver acá, ¿tá? Que en algunos casos tiene un in, en otros casos tiene un out y en otro caso tiene un in-out, ¿tá? Entonces sería que vean el comportamiento de esos tres tipos de variables, de esas tres tipos de variables según cómo son declaradas en el procedimiento, ¿tá? Además, vean cómo funciona el SQL Developer. Ustedes ya tienen abierto el SQL Developer. Van a ver que a su izquierda, ¿tá? Donde van desplegando, pueden encontrar un subítem que se llama procedimientos. Y abajo otro que se llama funciones, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes ejecutan un procedimiento, hacen esta ejecución, el procedimiento queda almacenado y pasan a verlo dentro de la pestañita procedimientos, ¿tá? Si ustedes le hacen doble clic a cualquier procedimiento después de creado, o sea, ustedes crean un procedimiento con este código, se fijan en esa pestañita y va a aparecer el nombre del procedimiento. Le hacen doble clic, te abre una nueva pestaña. ¿Con qué? Con el contenido del procedimiento. O sea, te abre una nueva pestaña con el procedimiento que creaste. Esa nueva pestaña, ahí no deben de editarlo. Para editarlo, tienen que hacer otro create o replace por fuera, ¿tá? O sea, no lo editan ahí. Bien, eso sería por un lado. Entonces, el obligatorio quiere que vos sepas llamar un procedimiento, como es esto que está acá, ejecutes la llamada del procedimiento, llames al procedimiento, veas cómo se comportan los in, los out y los in out, ¿tá? Y además después veas cómo es la estructura de una función. La diferencia de una función es que tiene un return, ¿tá? Y obedece más a cuestiones históricas, en el sentido de que vos podés hacer lo mismo con un procedimiento que con una función. Depende de cómo le pases los parámetros, ¿tá? Y si se fijan, ¿tá? También es un laboratorio que va muy de la mano, o sea que les va indicando todo lo que tienen que hacer, ¿tá? Si se fijan, después hay un ejercicio bien sencillo que pide que hagas modificaciones a un procedimiento y no mucho más. O sea, a lo que voy es que es bien práctico y bien claro lo que se pide. Se pide que sepas escribir un procedimiento, llamarlo, mirarlo cómo queda almacenado y ver cómo se comportan sus parámetros. ¿Queda claro entonces? ¿Dudas de eso? ¿Dudas de esto? ¿Ninguna? No. ¿Tá? Entonces se animan a primero ejecutar esto, ¿tá? En el developer, ver cómo queda en este subítem desplegable donde dice procedimientos y después llamarlo y ver cómo se comporta y tratar de razonar las salidas que va teniendo el procedimiento y después lo vemos en grupo, ¿tá?
Les doy unos minutos. Dale. Para lo obligatorio, ustedes usualmente, porque ahora cambió un poco la propuesta, tenían que hacer procedimientos. Se les pedía que hagan 4 procedimientos, que en realidad eran 4, 5, 6 procedimientos, que eran todo lo que se pedía para resolver. Por un lado, crear la base de datos y por el otro lado, resolver 4 procedimientos. Entonces tenían que hacer el procedimiento y llamarlo y probarlo y todo eso. Gabriel, ¿no teníamos la lectura del obligatorio hoy? Yo vi que Cecilia lo dio al obligatorio, no sé si ya está confirmado que es ese. Eso es lo que me genera un poco de dudas. Ah, está, bueno, sí, no sé. Porque vos viste que está el mail con el obligatorio. Les adjunto la nueva versión de la letra. Está. Viste que habla de versión de la letra. Al final desistimos de pedir algo más de. Está. No, la idea es publicarlo mañana. Sí, está. Mañana, Vamos a leerlo entonces. se Está. publica mañana. Ok, está. No, pero eso lo escribió ayer. Tenés razón, Enrique, es hoy la publicación. Podríamos leerlo, o si no esperamos que los últimos minutos igual, pero. ¿Sabés que tengo miedo que cambie algo, viste? Sí. A ver, igual si cambia algo, lo aclaramos, yo qué sé, por lo menos que tengan una aproximación al Está. problema. O igual Entonces no lo vamos van a a poder leerlo. encarar hasta dentro de unos días que vean algunas cosas más. Sí, entonces vamos a leerlo. ¿Te parece, Enrique? Sí, Vamos. pero cuando termines el laboratorio. Sí, pero sí, igual mientras lo van haciendo, porque digo, el laboratorio es bien, es más que nada correr los procedimientos y charlar sobre la salida, nomás. Como tú quieras. Bueno, esperamos unos minutitos más, lo leemos los últimos 20 minutos, ¿está? Ok, bárbaro.
Bueno, ¿alguien lo terminó de hacer ya? ¿Lo hizo? Hola. ¿Están por ahí? A mí me pateó por los privilegios, porque estoy en otra PC. ¿Alguien sabe cuál era para crear procedimientos? O sea, ¿estás con qué usuario estás? Con el que creé el ¿Te podés semestre pasado. ¿Te podés conectar como administrador? Ah, sí. No, el tema de yo en la otra PC le había No, pues agregado los privilegios, pero me los si, olvidé. si te conectás como administrador, yo te digo cómo agregar los privilegios al usuario este. Ah, está. Pará, ya te... Y con esto pasamos por arriba de todo el ejercicio de Enrique, porque vamos a hacer un gran all privilege. No, pero igual mi ejercicio justamente crea usuarios aparte que se le da los permisos a los usuarios aparte, así que no importa. Ahí me logué como Dale admin. grant o Sí, grant all privilege sí. to. Está ahí el nombre de usuario. Sí, fíjate a ver si te dio bien. All privilege así en singular. All privileges con ese al Todo, final. sí, en plural, sí. Ahí sí, genial. Bien. Ahora conectate con el otro. Ahí ya me creó el procedimiento. El procedimiento. Bien. ¿Los demás? Todavía no lo terminé, me falta ahí. Estoy teniendo Dale. un temita, pero ya termino. Ok. ¿Qué problema estás teniendo? Igual sí, a ver si te puedo ayudar, ¿no? No, Tienen que que me. darle. Sí, decime. Habla. Tienen que darle set server output on para que te muestre en pantalla. Está, iba por ahí. No estaba pudiendo ver en pantalla. Está. Sí. Set server output, todo junto. O sea, set separado, server output, junto, espacio on. Y ahí camina. Impecable, gracias. ¿Tá? ¿Alguien se anima a compartir así mostramos las conclusiones de los que lo hicieron? Ahí Diego comparte. Dale. ¿O alguien? Sí, no se le ve la pantalla, es raro. Diego, ¿quién es Diego? A ver si es. Yo, pero no sé por qué dijo eso. No me está Sí, ya dejando compartir. ¿Te animás a Igual, compartir, Mateo? claro, ahora que comparte Mateo. Sí, ¿te animás a compartir, Mateo? Ya que No lo hice. No te no meto. lo hiciste. Bueno, compartí igual y lo hacemos entre los no. dos. Bueno, si querés. Gracias. No tengo permiso para compartir. ¿Me das permiso, Tá. porfa? Enrique, ¿estás por ahí? Sí. A ver. A Mateo. Mateo Cruz. Sí. ¿Y que no tiene permiso para compartir? ¿Cómo es esto? Tremendo. Pero ¿estás seguro que no? A ver, ahí estás, ahí ya te veo. El Docker ese es tuyo, ¿no?
Sí, sí. Ya estoy. Está. No sé. No, yo no hice Está nada. bien, pero No, en general todos tienen permiso para compartir. No había hecho ninguna no tenés el restricción. developer, Mateo. No Está. se puede hacer a través de esto. Es que es más difícil encontrarlos. Tenemos que consultar una tabla para ver el procedimiento Mm, almacenado. Por eso está. No te preocupes sí. igual. El otro día traté de instalar el developer, pero es una tranza en Mac y bueno. Y fácil, tirás la Mac y te conseguís algo como la gente. O sea, un Linux, por No, ejemplo. la sección es tirar Oracle y nada más. Eso. Hacete una máquina virtual, si no. Hacete una No. máquina. Y sí, haces una máquina virtual y eso. No, sería una abominación instalar Windows. No, pero no, porque instalás Linux. Hacés el SQL Bueno, Developer, ahí el SQL Developer para instalarlo es lo tirás en una carpeta y lo ejecutás. ahí sí, con Linux sí. Pero te haces una maquinita virtual mínima y ya está, y anda. Bueno, pasamos a la letra del obligatorio si no quedaron dudas. ¿Nadie tiene dudas de esto? ¿Lo quieren ver o no lo quieren ver? O sea, por eso les digo. ¿Alguien entendieron bien el tema del in, el out y cómo funciona el in out? ¿Tienen dudas de eso? ¿No? Bueno, pasemos entonces a la lectura del obligatorio. Voy a compartir la letra. Bueno, veamos. Nosotros tenemos, primero, bueno, vale 30 puntos, ¿tá? Y precisan 15. Y la fecha máxima de entrega es el 30 del 11. Bien. Bueno, se realiza siempre online y todo lo demás, eso como siempre. No hay que olvidar inscribirse y todo lo demás, etcétera, etcétera. Estas son más o menos las reglas que han tenido siempre. Bien. Bueno, Yact, Yet Another Git Tool, es una plataforma de gestión de la configuración de software basada en Git. Esta herramienta de CCM ofrece servicios de control de versiones y de manejo de código. ¿Está? Ya más o menos, imagino que alguno la debe conocer. Se organiza repositorios y cada uno de ellos tiene un código que es gestionado por la herramienta. Yact se ofrece en dos modalidades, gratuita y paga. La modalidad paga ofrece distintos planes, cada uno de ellos con más prestaciones que el anterior. Además del control de versiones, Yact ofrece otras funcionalidades relacionadas como, por ejemplo, gestión de incidentes, wikis y documentación de los repositorios. Integración con sistemas de CI/CD, análisis de tráfico y de colaboraciones entre los repositorios. Servicio de notificaciones, búsqueda de código en un repositorio y en todos los repositorios públicos. Navegación de código y alojamiento de páginas web, entre otros. ¿Está? Son los servicios que ofrece. Yact está compuesto por varios componentes o subsistemas que implementan las diferentes funcionalidades. Dichos subsistemas son independientes uno de otros. Cada subsistema almacena los datos en la tecnología y base o bases de datos que mejor se adapten a cada caso, y la comunicación entre ellos se suele realizar mediante servicios. ¿Tá? O sea, que podemos tener subsistemas con distintas bases. ¿Tá? El objetivo de este trabajo es diseñar la base de datos para poder persistir los componentes de registro y perfil de usuarios, wikis y gestión de planes de facturación. ¿Tá? O sea, tienen que hacer solamente eso y no la totalidad de todo lo que puede hacer Yact, que se describen a continuación. Si te surge alguna duda con relación a los requerimientos, no duden en comentarlo con tu docente de laboratorio o a través del foro. ¿Tá? Entonces tenemos registro y perfil de usuario. Este subsistema permite manejar las cuentas que los desarrolladores creen en la plataforma. Entre otros datos se gestiona el nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, ubicación, organizaciones a la que pertenece, página web si tiene, usuarios que sigue y usuarios que lo siguen. Se registra además cada vez que el usuario ingresa a la plataforma. De cada repositorio creado por un desarrollador se conoce su nombre, su descripción, si es público o privado, y un README, archivo que todos los repositorios tienen en el momento de ser creados. Wikis. Cada repositorio contiene una wiki que permite gestionar la documentación asociada al sistema que se administra desde el repositorio. El wiki está compuesto por páginas, cada página tiene un título, un creador, usuario que lo creó, la fecha de la última modificación, el contenido, texto libre que puede ser usado Markdown para darle estilo,
un mensaje opcional de edición y un histórico de ediciones. Se espera que este componente sea flexible a posibles cambios en las wikis y nuevas funcionalidades. Bien. Gestión de planes y facturación. Esto ya sé por qué lo dice. Gestión de planes y facturación. Este componente maneja los planes, las suscripciones a dichos planes y la facturación correspondiente. De los planes se conoce su nombre, si es gratuito o no y qué prestaciones ofrece. Los planes pagos tienen un periodo de validez mensual o anual y un precio asociado o expresado en dólares. Entre las prestaciones que puede variar en el tiempo se destaca la cantidad máxima de repositorios. Cuando un usuario se suscribe, se registra la fecha de inicio y el plan al que se suscribe. El usuario debe indicar el medio de pago, tarjeta crédito o PayPal, y si tiene renovación automática o no. Interesa registrar si está al día con los pagos. Mensualmente se realiza el proceso de facturación que abarca tanto los planes mensuales como los anuales de acuerdo a los vencimientos de los usuarios. El proceso de facturación también realiza la renovación automática en caso que corresponda. El proceso de facturación genera las facturas a los usuarios de acuerdo a su plan. Por gentileza, los días correspondientes al primer mes no se facturan, es decir, si un usuario se registra el 5 de abril, no se le generará una factura para el uso entre el 5 y el 30 de abril. Es como si desde el punto de vista de la facturación, el servicio hubiera comenzado el 1 de mayo. En otras palabras, ¿qué es esto que acabamos de ver? Algún tipo de restricción de negocio. Bien. En el caso que el usuario no esté al día con los pagos, si el atraso en los pagos es mayor a 2 meses, no podrá ingresar a la plataforma. Requerimientos. De acuerdo al escenario planteado, para esta entrega se requiere diseñar el modelo de datos que permita almacenar y consultar los datos relativos al registro de los usuarios, wiki y gestión de planes de facturación. O sea, por un lado tenemos que hacer las tablas bien documentadas. Obviamente no tiene que ser un DAM, sino que tienen que ser los CRIET hechos a mano de esta realidad que nos presenta. Bien. ¿Queda claro hasta acá? Consultar los datos relativos al registro de los usuarios, wiki y gestión de planes de facturación. Para implementar el almacenamiento de cada punto se recomienda considerar qué base de datos, qué gestor de base de datos usar para cada componente. O sea que nosotros podemos usar distintas bases de datos acá. ¿Por qué? Porque en algunas nos conviene, como vamos a ver en el teórico más adelante, usar un tipo de datos ya sea documental y en el otro un tipo de datos ya sea de otro tipo. Vamos a ir viendo eso. Además se solicita cumplir con los siguientes requerimientos. Cada uno de estos requerimientos suele ser un procedimiento a resolver. Bien. Proveer un servicio que dado un usuario valide y registre el login en la plataforma. Se debe tomar en cuenta que si el usuario tiene un plan pago y no está al día con los pagos, cuando el atraso es mayor a 2 meses, no puede ingresar a la plataforma. O sea, usted tiene que hacer este servicio y no la totalidad de los servicios. Solamente este servicio. ¿Pueden hacer algún otro servicio que no te piden? Sí, como complemento, pero no se les pide directamente. Con esto quiero decir que se les presenta una realidad, ustedes que tienen que diseñar la base de datos de toda esa realidad y hacer solamente los servicios pedidos. Además, se requiere que el servicio retorne los siguientes datos del usuario. La fecha de login anterior, cantidad de usuarios que lo siguen, cantidad de usuarios a los que sigue, plan, si está al día o no con los pagos. Los servicios, ustedes tienen flexibilidad para los parámetros que les pueden pedir y que les pueden dar de ingreso. Obviamente que tiene que ser dentro de cierto, ¿no? Tiene que ser comedidos, o sea, no tiene que ser todos los atributos y todos los atributos que me están pidiendo. O sea, tiene que darle cierta lógica, pero ustedes son libres de cambiar los parámetros del procedimiento a gusto. Proceso de facturación. Proveer un servicio que genere las facturas correspondientes a una emisión, ejemplo, 10 del 2020, y realice, o sea, esto podría ser un ejemplo de un parámetro de entrada, y realice la renovación automática si corresponde. En caso de que el usuario no esté al día con los pagos, se deberá incluir en una observación en la factura que indique que existan facturas previas impagas. Importante, una falla en la ejecución no debe permitir que queden datos inconsistentes. Se recomienda prestar especial atención a la integridad transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que modificar la base de datos y según lo que van a ver también con Enrique, o ya vieron con la parte de transacciones, hacer que si la transacción no ocurre o se corta por algo, o sea que si la facturación no ocurre,
pueda volver para atrás sin afectar la consistencia de los datos. O sea, como si nunca la hubiera tirado, ¿no? Básicamente, una falla en la ejecución no debe permitir que queden datos inconsistentes. ¿Está? Bien, ¿queda claro eso? Resumen de usuarios y repositorios. Proveer un servicio que retorne un resumen de los datos de los usuarios de la plataforma y sus repositorios. Se espera que retorne la siguiente información para cada usuario vigente. ¿Está? Se considera usuario vigente aquel que pueda hacer login. Datos principales de los usuarios, cantidad de usuarios que los siguen, cantidad de usuarios a los que sigue, cantidad de repositorios públicos, cantidad de repositorios privados, acumulado de pagos del año en curso, 0 si tiene plan gratuito. Bien, y después eliminar un usuario, proveer un servicio que reciba por parámetros un usuario y elimine todos los datos de modo que no quede registro de los usuarios de sus datos relacionados. Bien. Obviamente se pueden crear tablas, vistas, triggers, procedimientos y funciones según sea necesario, teniendo en cuenta el correcto uso de las mismas. Para los servicios que retornan datos estructurados o colecciones, alcanza con que dichos datos se muestren en pantalla. ¿Tá? Eso quiere decir que, que si te pide que hagas un resumen, no tenés que simplemente hacer un DBMS, o sea, DBMS output line, o sea, simplemente mostrarlo en pantalla y con el formato más o menos que vos quieras. No tenés que hacer ningún otro tipo de aplicación o algo para verlo más visual, no es lo importante. ¿Tá? Simplemente que se muestre en pantalla. ¿Tá? De modo que no quede registro de datos relacionados. Se puede crear tablas, está, lo que sea, los servicios de pantalla, está. Se pide análisis de la solución propuesta, incluyendo los supuestos efectuados. Se deberá indicar además el gestor de base de datos que se usará para cada componente, los motivos para verlo seleccionado y qué ventajas y desventajas presenta su uso. O sea que deberían de hacer un trabajo también de análisis un poquito teórico de por qué tomaron las decisiones que tomaron. O sea, la documentación tiene una parte de justificación también. ¿Tá? Identificar y clasificar las restricciones de integridad de negocio y de dominio que se consideran relevantes. Se sugiere presentar la información claramente, por ejemplo, usando una tabla. ¿Tá? Ustedes tienen que identificar todas las restricciones que te dice la letra, ¿no? Como por ejemplo nosotros ahí cuando veníamos leyendo, saltaban a la vista algunas restricciones de negocio, algunas que otras restricciones ¿no? que puede haber de clave foránea, todo ese tipo de cosas. Acá lo que importa en realidad es, más que nada, identificar las restricciones de negocio y aquellas restricciones de dominio que terminan resolviendo algún problema particular, tipo utilizo tal check para resolver tal cosa o tal otra. ¿Tá? Entonces, esto es la clasificación que te plantea acá es una sugerencia. Pueden no hacerlo así. Personalmente, lo que más me interesa cuando hacen esta parte es que me digan qué parte de la letra le llevó a hacer tal restricción, ¿tá? Y que me digan, bueno, el nombre del trigger que resuelve esa restricción, ¿tá? El o los triggers que resuelven esa restricción, y en realidad no mucho más, ¿tá? Por ese lado no mucho más, ¿tá? Entonces, esto es parte de la documentación. DDL completo para el esquema y los objetos implementados para la solución. Recalco, ¿tá? Y nuevamente, que en el caso de hacer un dump, debido a que el dump parte una estructura en varios pedazos, por ejemplo, usualmente cuando haces un dump, no te pone las claves primarias, te las pone más abajo como alter table, por ejemplo, en MySQL hace eso, ¿tá? Te pone variables del sistema, es decir, te ensucia el script, ¿tá? Para así decirlo. Entonces se pide que no hagan un dump, sino que ustedes hagan un DDL prolijo y que sea ese DDL que corre. ¿Tá? Entonces, tiene que incluir además los datos de prueba. Bueno, está, es el punto siguiente. ¿Tá? Datos de prueba mínimos que demuestran las validaciones más complejas. ¿Tá? Acá se piden datos de prueba no solo para la realidad que ustedes están modelando, o sea, para todos lo que viene a ser el DML, para el DDL que crearon, sino que además te pide datos de prueba de los triggers. O sea, para cada trigger que ustedes crean, ¿tá? Que lo prueben, que lo hagan saltar y que vean cómo cumple o no cumple lo que tiene que cumplir. ¿Tá?
Y obviamente los procedimientos tienen que tener datos de prueba y también tienen que tener captura, que se les pide, captura de la salida en la documentación. ¿Queda claro? Para los puntos que tengan salida en pantalla, incluir imagen de la salida. Es eso a lo que me refiero. Bien. Se debe incluir documentación, informe conteniendo los puntos solicitados 1, 2 y 5. En caso de estar compuesto por varios archivos, se solicita que estén ubicados en una única carpeta de nombre de documentación. Script con la creación de estructuras y objetos necesarios, punto 3. Script con los datos de prueba, punto 4. ¿Tá? Se tendrá en cuenta la claridad y la prolijidad de la entrega. Bien. Recordatorio importante. La entrega del obligatorio será en formato digital online. Los principales aspectos a destacar sobre la entrega online del obligatorio son que se realizará desde gestión. Previo a la conformación del grupo de cada estudiante deberá estar inscrito, obviamente. Uno de los integrantes del obligatorio será el administrador del mismo. Bueno, todo esto es parte más o menos de cómo se manejan ustedes con esto, que ya lo tienen más claro que nosotros. El máximo, si mal no recuerdo, era de 3 personas, ¿no, Enrique? No sé si eso cambió, creo que no cambió. Y lo pueden hacer con gente de otros grupos si quieren. ¿Tá? Eso es más o menos la mecánica. Tienen que previamente informarlo a Enrique y a, bueno, el otro docente y a Cecilia también. Bien. ¿Dudas que tengan, algo que quieran comentar de esto? A mí no me queda una duda. Viste que dice que se puede usar distintos sistemas de base de datos para cada componente. Sí, Pero después eso te es pide la parte nueva. un esquema para todo el sistema. No me quedó claro, tipo, en sí cuáles bien son los componentes y qué partes son. Eso no me quedó claro. Lo que sucede es que, por un lado, te pide una solución genérica para modelar esto. ¿Tá? O sea, vos tenés que hacer la administración de los componentes y por otra parte te pide el componente en sí, en qué lo resolvés, porque algunas operaciones, como vamos a ver, la podés resolver mejor si el componente en particular está hecho de otra manera. ¿Tá? Ujú, Entonces ok. digo, en realidad mezclas las dos cosas. Claro, ok. ¿Tá? Que entonces, es decir, el esquema de tipo del modelado del sistema lo hago en, tipo, no sé, en Oracle, y esos, como ese componente que decía, no sé, lo de las facturas y eso, lo podría hacer en otra cosa, pero solo esa Bas- cosa. No. Básicamente sí, y justificando, ¿no? Que Obvio, elegís obvio. esa Ok. otra cosa en eso y ta, y con eso quedaría. Ok. Sinceramente, también acá en este obligatorio, Mateo, se te agrega esa parte es nueva. ¿Tá? O sea, Ok. usualmente este era un obligatorio que era solamente el modelado y la resolución de unos 6, más o menos. Primero fueron 8 cuando era presencial, el semestre pasado creo que eran 6, procedimiento de este estilo. ¿Tá? Ujú, ok. En este caso son 4 y se te agrega eso de tener que utilizar otro gestor de base de datos para resolver alguno de los componentes particulares. Es más que nada, digo, eso recién lo estamos incluyendo y el objetivo es más que nada que ustedes hagan una microinvestigación y tomen una decisión justificada de otro gestor de base de datos que no tiene por qué ser relacional. ¿Es eso el objetivo, Mateo? Está, Sí, igual, quedó claro. igual el que vamos a usar es Mongo, o sea, tampoco es que vayan a hacer mucha investigación. Vamos a usar Mongo y ya se acabó. Bien. La libertad de Enrique Gracias La por el Torre. spoiler. Natural. Pueden elegir cualquier base de datos mientras sea Mongo. Y es porque es la que decidieron. A ver, hay tantas bases de datos, si no es un lío. Y bueno, no sé, a alguien le gustó Mongo y quedó de eso. Está bien. Está bien. ¿Más dudas? Supongo que será publicado durante el día también, si la quieren leer más en detalle. Vieron que acá te pone, ¿no? Claramente los atributos que va a tener cada entidad y todo eso, ¿no? Algunos de ustedes igual lo pueden ir, no digo inventando, pero sí justificando algunos otros atributos o cosas que la letra no te especifica bien.
sepan ustedes que ustedes van a trabajar con su diseño hasta el final. ¿Tá? O sea, no es como base de datos 1 que en algún momento se les entregaba un DDL. Entonces, bueno, lo que ustedes diseñen va a repercutir en cómo resuelven los procedimientos también. Bien. Bien. Sí. Bueno, no hay más dudas. Ya van a tener dudas en realidad cuando lo empecemos a ver. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer a 3, si mal no recuerdo, se puede hacer la 3. Sí, sí, se puede hacer de 3, sí. Gracias. Hasta 3. ¿Qué más decirles que pueda ser relevante? Bueno, que a medida que empecemos las clases, las siguientes clases, vamos a empezar a trabajar más en el obligatorio que otra cosa, ¿no? Yo ya les recomiendo que vayan, lo que ya pueden hacer para la semana que viene es identificar restricciones y ir haciendo el modelo de entidad-relación. Eso ya lo podrían hacer y deberían más o menos arrancarlo. ¿Está? Bien. Bueno, si no hay más nada para comentar. Ya estamos casi en la hora también, 54. Sí, sí. Bueno, ¿algo más que quieras comentar vos, Enrique, de esto? No, nada más que, bueno, sí, que ahí que tienen que pensar bien como las decisiones de diseño. Algunas cosas van a tener que reflexionar, que de repente, de vuelta, Gabriel creo que lo dijo, ¿no? Pero, o sea, una cosa es la forma en que diseñamos en base de datos 1 y ahora donde el peso va a estar en las restricciones no estructurales, las cosas que tenemos que hacer en procedimientos, en triggers y esas cosas, donde quizás tengamos que desnormalizar algunas cosas para tratar de que esos controles sean más sencillos, más fáciles de hacer, los controles menos código, ¿no? Entonces conviene que mediten bastante, o sea, primero hagan la parte de modelo, entidad, relación para tener una visión abstracta de toda la información que se tiene. Traten de identificar los requisitos que se tienen e identificar los que van a ser no estructural, que sí o sí tienen que ir en algún tipo de código, ¿no? Y luego hacer una buena meditación porque depende, las elecciones de diseños de eso les puede multiplicar el esfuerzo más adelante bastante, ¿no? Así que, o que tengan que rehacer cosas que hicieron antes, ¿no? Pero la idea es acercarse más al mundo real en base de datos con esto, con el trabajo con Gabriel. Bien. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Dale. Y la Dale. próxima vemos el tema el script con los ejemplos de permisos y esas cosas. Pero pueden hacerlo ustedes porque está bastante documentado, digamos, van viendo, les dice cambien de usuario, entonces se desloguean de un usuario, entran en otro. Lo que tienen que, si lo hacen con developer, tienen que crear las conexiones para conectarse con cada uno de los usuarios, ¿no? Pero está, le hacen cada una de las conexiones y está. Si lo hacen con SQL Plus, bueno, tienen que hacer un connect y un quit y todas esas cosas para cambiar de rol. Pero es fácil. Todo lo demás está puesto ahí. Y tienen algunas páginas web que están metidas en los comentarios como para que vean, digamos, la problemática de algunos comandos, algunos permisos y eso. Así que jueguen un poquito con eso. Igual lo hacemos la próxima. Dale, chao, gracias. Hasta luego. Dale, impecable. Chao. Nos vemos. Nos vemos, Enrique. Pasala Nos bien. vemos. Chao, chao. Chaucito.